Con la presentación de este nuevo volumen de la serie Voces, dedicada a aportar elementos de juicio para un mejor conocimiento de las artes plásticas en Venezuela, la Comisión de Educación y Cultura de Consucre avanza un paso más en su empeño por orientar los estratos mayoritarios de la colectividad a quienes está dedicado hacia el cultivo de la mente y del espíritu, entendiendo que solo sobre estas bases podremos los venezolanos reencontrarnos con la personalidad genuina de la patria. Esa personalidad que la pugna feroz por el desarrollo material desdibuja con indeseable frecuencia. Para acercarnos a esa meta, y reconociendo que es ambiciosa la intención, hemos solicitado de entre los muchos eminentes artistas con que cuenta el país, el concurso de Manuel Cabaret, como ayuda a nuestros hombres y mujeres municipales de todas las edades para iniciarse en el arte de la defensa de los valores culturales de Venezuela. Venezuela ha sido y sigue siendo la primera motivación en la obra de este artista nuestro, Manuel Cabaret, un gran pintor. Homenajear a este ilustre venezolano y ofrecer arte y cultura son las intenciones primordiales que animan a la Comisión de Educación y Cultura del Consejo Municipal del Distrito Sucre al entregarles el presente testimonio de esta serie titulada Las artes plásticas en sus voces. Confiamos en que será aceptado y utilizado en su justo valor. Manuel Cabaret, con su arte singular puesto al servicio de la belleza, de la naturaleza y del hombre en toda su vasta significación, nos brinda a través de su vida, de su arte magistral y de su sinceridad, una obra plena de contenido espiritual, portadora de fe, donde las convicciones se yuxtaponen a la esperanza y a toda una simbología que nos está restituyendo siempre una parte de nosotros mismos. A don Manuel Cabaret, observando sus pinturas. Metamorfosis, porque lo real queda convertido, transmutado, rescatado y restituido al mismo tiempo. Amor, porque se han hecho necesarias esa luz y esa sombra para entrever la verdad, porque ha salvado cambiando mengua por colmo y abundancia, tiempo por espacio, lugar por infinitud, realidad por metáfora, contingencias por esperanza y sueños. Verdad, porque la luz se ha ido inventando, naciendo de sí misma, acompasada por resplandor y sombra, y desnombrándose en los signos y en los símbolos. Pintura, porque dice con ese lenguaje de las iluminaciones y las vísperas lo que esperábamos que se dijera, así desde la mismidad, lo que fue, lo que es y quién sabe si lo que habrá de ser. Tiempo, porque hubo paciencia y meditación. Ritmo, porque juntos se oyen el ritornelo, la luz y el silencio. Pintor,
porque como él mismo dijo, la pintura es una forma de amar. Textos y pensamientos originales de don Manuel Cabré. Mi satisfacción consiste en realizar el cuadro que tengo en mente. Medito mucho lo que voy a hacer, el hecho de poner en la tela justamente lo que quiero hacer. Pienso mucho antes de comenzar, pero a partir de este momento mi interés está puesto en lo que va resultando. Placer y amargura de pintar un cuadro, porque jamás uno logra ni de lejos lo que se propone, y en ello hay sufrimiento junto a la satisfacción de poder comenzar de nuevo otra obra. Cada cuadro es la frustración de un amor, de lo que resulta un enamoramiento perenne, una ilusión latente. Yo he tenido la satisfacción de dedicar toda mi vida a la pintura, con todos los inconvenientes que en otra época ésta me acarreó, pues de la pintura no podía vivir y tenía por lo tanto que ganarme la vida realizando otro trabajo. Siempre acomodé las circunstancias para hacer de la pintura el motivo real de mi vida. La forma es para mí de mucha importancia. Jamás me he puesto a elaborar un cuadro sin antes tomar conciencia de ella. He visto el paisaje en grande. En los Andes pinté 8 cuadros. Fue una experiencia muy agradable. Cuando uno no conoce los Andes, se forma una idea de una región uniforme. Y resulta que el paisaje andino es extraordinariamente variado. Pinté en varios lugares, en bailadores y en capacho. Yo siempre he creído que el tiempo no debe contar para la tarea que uno hace. No tengo apuro en terminar una obra. El que ama las cosas está predispuesto a ser pintor. La pintura es una forma de amar. Manuel Cabré nace en Barcelona de España el 25 de enero de 1890. Llega a Caracas a la edad de 6 años y hace de esta ciudad su patria. Sus primeras letras las aprende en una escuelita situada entre las esquinas de Carmen y Bucare. Desde muy niño tuvo que trabajar. En 1904 se inscribe en la Academia de Bellas Artes para estudiar. Fueron sus maestros Antonio Herrera Toro y Emilio Mauri. En 1908, una de sus obras, Paisaje de la Sabana del Blanco, recibe el 3er premio en la exposición de fin de curso. Tomó parte importante en la reforma de la Escuela de Bellas Artes de Caracas. En 1912, entra a formar parte del Círculo de Bellas Artes. Es autor de numerosas obras que incluyen paisajes, retratos realizados en técnicas diversas, predominando siempre el óleo. Ha recibido numerosos premios y condecoraciones honoríficas.
Su viaje a Francia en 1920 constituye etapa importante en su vida artística, no solo por los estudios allí realizados, sino por la obra pictórica que lleva a cabo en diversos lugares de la provincia francesa. Es Premio Nacional de Artes Plásticas, Premio John Boulton, Premio José Loreto Arismendi, Premio Salón Planchar, Orden Andrés Bello. Ha realizado varias exposiciones, dos de las cuales recientemente exaltaron sus méritos artísticos y la magnificencia de su obra creadora. Cabré, el otro, en la Galería de Arte Nacional, y obras maestras de Manuel Cabré en el Museo de Arte Contemporáneo. Veamos esos cerros, esas montañas, esos árboles, esos lugares con los que nos hemos familiarizado a fuerza de pasar por ellos o cerca de ellos, a fuerza de verlos y de amarlos. Veamos esa luz, esa sombra, esa media tinta del atardecer o esa luz cenital. Oigamos esa música y entenderemos por qué hay una verdadera geografía espiritual en la pintura de Manuel Cabré. Un modo distinto de ver y de sentir nuestra tierra, nuestra naturaleza y nuestra montaña. Un homenaje a lo nuestro, un canto a la luz venezolana, a esa luz que siendo igual cuando nace, se esparce sobre los cerros de nuestra tierra con un color peculiar, para que Manuel Cabré la nombre como la ha nombrado con la más pura y diáfana transfiguración. Don Manuel, para iniciar este diálogo, a mí me gustaría hacerle una pregunta que probablemente le interesa a todo el mundo, que se refiere precisamente a sus comienzos, es decir, cómo se despertó en usted la vocación de pintor. Yo soy un caso definido de una persona con vocación, ¿no? La vocación la tuve siempre. Y cuando yo digo eso, para evitar una interpretación torcida, no tiene que ser la vocación con la capacidad. Yo he visto, tú seguramente has visto en Europa, pintores enamorados y con poca facilidad, chicos, con verdadera vocación, ¿no? Que es muy frecuente. Sí, y poca facilidad. Bueno, la vocación, en el caso mío, es una gran cosa porque nunca dejé de pintar, sí. Ahora imagínate la hambre y la miseria que pasamos, mi familia y yo,
Mi padre no era de aquí. Bueno, yo lo volvería a hacer, la misma. Yo hice muchos trabajos para ayudar, pero nunca me comprometí a un trabajo que me quitara el tiempo. Siempre tenía yo tiempo para pintar. Si yo tengo alguna satisfacción es esa. Lo demás no, chicos, porque uno hace lo que puede. Hay que hacer lo que uno puede, pero querer siempre hacer lo mejor. Yo me siento feliz de haber sido pintor toda la vida. No lo he dejado pintar nunca, ¿no? Y eso cuesta el trabajo. Lo demás uno hace lo que puede. Pero eso sí, creo yo, cuando uno pinta un cuadro, debe siempre dar todo lo que pueda. Ese es el deber de uno. Porque querer ser más de lo que uno puede ser no sirve. Uno humildemente, ¿no?, tiene que trabajar y no dejar de pintar. Porque con los años que yo tengo, he visto muchos, ¿no?, que es difícil ser pintor por la pobreza, que han dejado la pintura, que han vuelto, que la han dejado más largamente. Y los que no la dejamos nunca, es un arbolito que se sembró y que nosotros lo cuidamos y siguió, y cuando empieza a florecer, entonces viene todo el mundo, los que se apartaron muchas veces, ¿no? Sí, es cierto. Yo no critico a nadie, yo lo que quiero decir que eso no debe hacerse porque la vida es muy corta, chicos, y perder un año en lo que uno hace ya es perder mucho, ¿no? La vida no alcanza. Y justamente una cosa dolorosa en el caso mío, que tengo tantos años pero tengo la mente clara, es pensar que la vida se acaba ya, porque es muy difícil un hombre que dure 100 años. Quiero decir, yo tengo la muerte muy cerca. No importa, porque cuando uno tiene buena salud o cuando uno está trabajando, se le olvida todo eso, ¿no? Se siente uno eterno, ¿no? Hay una cosa, ¿verdad? Tengo Porque entendido... querer subir más de su capacidad, eso es absurdo, ¿no? Hay que tener humildad, indudablemente. Tengo entendido, ¿verdad?, que a usted le tocó una época, en su comienzo, ¿verdad?, en su época de aprendizaje, un poco a caballo, en el sentido siguiente. Tuvo la formación académica, Sí. digamos, tradicional, ¿verdad?, y participó también, y fue de los iniciadores y cultores, ¿verdad?, de ese cambio que hubo a raíz del Círculo de Bellas Artes, o sea, de la fundación del Círculo de Bellas Artes. Pero pasa lo siguiente. Yo estuve muy poco tiempo en la Escuela de Bellas Artes. Muy poco tiempo. Pero mi padre era escultor. Y cuando hicieron el edificio donde estaba la Escuela de Música, ahí era donde estaba la academia, la antigua Academia de Bellas Artes. Ahí Sí, de Santa Capilla. Exactamente. Yo inicié, cuando me inicié, yo también ahí hice mis primeros años. Yo estuve ahí muy poco tiempo, muy poco, cuando estaba Herrera Toro, que era un buen profesor. Es decir, era un pintor, yo lo admiré porque era un buen pintor. Y sobre todo, hablaba con una gran claridad, chicos, de los problemas fundamentales de la pintura. Y después de la transformación, digamos, ¿cómo ve usted el cambio fundamental que provocó el Círculo de Bellas Artes? Porque evidentemente, bueno, ¿verdad?, no solamente en el área de la pintura, sí, también en la música, en muchos aspectos, ¿verdad?, el aspecto general de la cultura. ¿Sabes que nosotros tuvimos la suerte de tener, tú no lo conseguiste, el Teatro Calcaño? No. El Teatro Calcaño era un teatro que hiciera la familia Calcaño, sí, pero, vamos a decir, compraron 2 casas, era muy largo y muy angosto, como teatro era un fracaso, y casi nunca estaba en función. Entonces el doctor Eduardo Calcaño, cuando nosotros tuvimos la iniciativa de reunirnos y fundar que se llama el Círculo de Bellas Artes,
no se dieron. Por eso se hicieron tantas cosas ahí. Había un escenario magnífico para conferencias, para hablar en público, y nosotros teníamos el estudio arriba, en lo que era el foyer, y era muy cómodo. Eso fue para nosotros una gran cosa, nos facilitó una gran cosa, no solamente para pintar, sino ahí se hicieron muchas cosas, de conferencias, había un cuarteto por los Hermanos de los Ríos, ¿tú no lo conociste? Sí, como bueno, yo conocí el cuarteto, bueno, conocí, digamos, sí, las que habían estudiado, las postrimerías del sí, habían estudiado cuarteto, en sí. España, Sí, sí. quiere decir Sí, que eran buenos músicos. Sí, sí. Una serie de actividades, en gran parte debido al local que teníamos, ¿no? Sí. Y llegó un momento que nos quitaron, y entonces el círculo se empezó a pasar trabajo. Sí. Ahora, además, digamos, de la cosa personal que ha podido provocar en ustedes, ¿verdad? Nosotros siempre consideramos, pues, las generaciones posteriores, ¿verdad? Consideramos siempre fundamental la actividad del círculo, Sí. desde el punto de vista del cambio, Sí. el cambio que provocó, el cambio de visión Bueno, sí. que provocó en las artes, especialmente en las artes plásticas Sí. venezolanas. ¿Cómo se inició ese vuelco? Bueno, es una cosa muy sencilla, ¿no? Hasta ya en la época del círculo eso había cambiado un poco. Teníamos propósitos definidos de lo que queríamos hacer, ¿no? Dignificar la pintura y dignificar al pintor, que visto por la sociedad, es decir, una familia de la sociedad que tuviera un hijo con inclinaciones de artista, de pintor, se la quitaron de la cabeza. Y nosotros combatimos todo eso, con la ventaja de que Leoncio Martínez, que escribía, era periodista, llevaba al periódico todo lo que uno quería que se supiera. Eso fue una gran ventaja. Sí, tenía un portavoz Sí. y de gran categoría, además. Bueno, entonces, cuando aparece una persona un joven, con ideas definidas, siempre hay alguien que lo acata y un enemigo, ¿no? Siempre hubo un grupo que nos criticaba. Nosotros queríamos darle valor en dinero a la obra, ¿no? Y hicimos una especie de juramento de no regalar ningún cuadro. Porque en esa época uno encontraba un señorón, chico, que le decía, mira, cabrecito, he visto que estás haciendo cosas, ya saben, para que le hace un honor para que regalándole un cuadro. Entonces, no regalar ningún cuadro, sino venderlo. Y con lo que escribía Leoncio Martínez, que llevaba al público todas esas cosas, cuando hicimos la primera exposición en el Círculo, llegó un señor, que a mí se me olvidó el nombre, un señor de cualquiera de la sociedad, y preguntó tímidamente, ¿cuánto vale este cuadro? Ese cuadro era mío. Se vendió en 75 bolívares y pusimos la fiesta, porque eso no había pasado nunca. Bueno, ese es el punto de partida de lo que hoy es el coleccionismo en Venezuela que existe, ¿no? Ahora, desde el punto de vista artístico, tengo también la información o la impresión, ¿verdad? Que me gustaría oírselo de viva voz. Creo que se vino a conocer propiamente la pintura, pues, fuera de la cosa académica, puramente académica. La pintura propiamente en sus valores, digamos, como el impresionismo, sí, la pintura contemporánea, pues. Sí, la pintura real. Exactamente. Se vino a conocer precisamente a partir de ese momento. Nosotros teníamos la vocación de siempre procurar tener cosas, revistas, información de Europa. De tal manera que cuando yo me fui en 1920 para Francia, yo llevaba ya un conocimiento del impresionismo, de todo lo que había pasado, ¿no? Fue una gran ventaja, porque llegar a Francia con una gran ignorancia de la pintura es un desastre. Yo no fui a Francia a meterme en una escuela de pintura, sino a ver y a indagar
todo lo que ya uno conocía por referencia, verlo y palparlo, ¿no? Bueno, y mi estadía en Francia, que duró 11 años, fue eso, fue tener el placer enorme de ver pintura y pintura. Y tuve la suerte de ver el florecimiento de la afirmación del cubismo y la aparición del surrealismo. Bueno, eso para mí fue una gran cosa, ¿sí? Porque eso afirma en uno las ideas, la vocación, no la vocación, sino lo que uno quiere hacer. Uno define su propia personalidad, ¿no? Creo que la vanidad que tanto abunda, ¿no?, es un desastre. El hombre que cree que ya llegó. Yo he visto pintores enamorados de algo que han hecho, porque no, yo detesto la vanidad que abunda tanto, chicos. La persona que cree que está haciendo una gran cosa se olvida de lo que se ha hecho en el mundo, chicos. Y cuando no se acuerda de lo que se ha hecho, se siente muy poca cosa. Bueno, y como cosa final, yo voy a decir lo siguiente. Yo detesto la pedantería. Detesto, y lo digo como una cosa de enseñanza, ¿no? Que yo creo que de todo lo que se hace en arte, en literatura, en cosas en lo que uno está metido, la humildad, la verdadera, ¿cómo es la palabra? Que suena feo, la modestia, la verdadera modestia es necesaria. Porque cuando uno cree de verdad que ha hecho una gran cosa, uno cree que está haciendo una gran cosa cada vez que se pone a trabajar, si no uno estaría perdido, el entusiasmo que tiene uno. Y después, si lo hace de buena fe, se va dando cuenta de sus posibilidades, que hay un momento que dice, hasta aquí tengo que llegar, ¿no? Pero hay la gran esperanza de que mañana va a ser mejor, ¿no? Y esa mañana no tiene fin, porque cada día tiene un mañana. Pero yo he sido un hombre modesto. Tengo el orgullo de decirlo, ¿no? Porque tú sabes que siempre hay enemigos gratuitos que dicen que uno es esto y que es lo otro. Cuando yo pinto, hago un gran esfuerzo. Cuando he pintado, y me meto de cabeza porque soy pintor de naturaleza. Eso no quiere decir que sea bueno ni que sea malo. Pero una cosa para el que empieza es eso, hacer siempre de buena fe lo que uno hace. Y otra cosa, siempre considera una suerte en la vida haber caído en esto, chicos, que uno hace. Porque tú sabes lo que es envejecer. Yo tengo 92 años, pero tuve 60 y 70, y siempre la ilusión, que la ilusión esté con uno, chicos. La ilusión de lo que uno está haciendo. Es decir, tener un trabajo que uno hace con amor hasta que se muere, chicos, en el cual los años no cuentan.